Pues empezamos. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por abrir un espacio en tu cargada agenda del día de hoy para que pudiéramos tener esta conversación. ¿Cómo van tus días de coronavirus? Raro, extremadamente raro. Estos días me acuerdo mucho de la frase de que hay décadas donde nada ocurre y semanas donde ocurren décadas, ¿no? Ya, es verdad. Sí da la impresión de que lo que está ocurriendo realmente va a ser un parteaguas, ¿no? De eso de que ves unas fotos de hace años y dices, uy, qué curioso, qué cosas hacíamos antes. Pues ahora es una fecha que me da la impresión de que nos va a llevar a ver las cosas que hacíamos antes como muy curiositas. Oye, pues como hemos estado conversando, la idea de la charla de hoy, primero es que no es una charla de más de media hora, es una charla relativamente breve, pero en la que identifiquemos un tema y un tema en donde no necesariamente tenemos que ver igual o ver diferente, es un tema que nos resulte interesante y que lo exploremos entre los dos y vayamos viendo qué es lo que quiere decir y qué trasfondo tiene y un poco simplemente es una reflexión un poquito más a fondo. Y el tema es que concordemos en el sentido de que nos entendamos mejor, no tanto que concordemos en el sentido de que los dos pensemos igual, sino de que nuestros corazones entiendan lo que el otro corazón está sintiendo, pensando, dilucidando o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bien, me parece una forma interesante de intentar que haya algún progreso en el discurso, ¿no? Sí. Yo donde encuentro que la gente se suele atorar cuando está hablando con personas que piensan cosas distintas es en temas, digamos, no es que no sean importantes, pero en temas de cultura, de cómo organizar una sociedad más que cómo organizar una economía. Porque hay mucha gente que yo conozco que se dicen, I'm socially liberal, but fiscally conservative. Y lo que me extraña de esa frase es que cómo puede ser liberal socialmente e identificar los problemas que hay en el mundo sin querer realmente ofrecer una solución, que la solución para la desigualdad es igualdad económica. A mí me vale me vale verde que alguien le llame a una persona trans por sus pronombres preferidos. Yo prefiero que esa persona trans tenga las mismas oportunidades económicas, porque eso a fin de cuentas es en la realidad material donde afecta a una persona, ¿no? A ver, entonces, un poco por regresarte a lo que estoy escuchando. En tu manera de ver las cosas, no se puede diferenciar entre un plan económico y un plan social. Es Así es. decir, en el sentido de que el plan social y el plan económico tienen que partir de la misma base, ¿no? O ir en la Exacto. misma dirección. Y en concreto, ¿a ti te parece que un planteamiento económico conservador está en contradicción flagrante e irreducible con un planteamiento liberal o progresivo en lo social, ¿no? Eso es. Entonces, quizá sería bueno que explicaras un poco qué es lo que entiendes por una economía conservadora y más interesante para mí, un planteamiento social progresista. Pues aquí en Estados Unidos, como suele aparecer, es el free market radicalism, es dejar completamente sin cualquier regulación o reglamento, no sé cómo se dice, a los mercados y permitir que el mercado decida a dónde van, cómo va el flujo de dinero, ¿no? ¿Y tú crees que esto es simplemente un planteamiento ideológico o piensas que en la práctica en la realidad es así? En la realidad, más y más, es más y más acercándose a lo que quería Rand, ¿no? O sea, totalmente dejar en paz los mercados, que ellos son sabios y saben lo que están haciendo, lo del
la mano invisible, ¿no? Del mercado. Ajá. No tomando en cuenta que hay ciertos proyectos que tenemos que hacer como una especie si queremos sobrevivir los siguientes 50 años, cuando estamos hablando del cambio climático, que no puedes encontrar el motivo, el profit motive para solucionarlo. No Ajá. vas a conseguir mediante los mercados naturales que tienden a cortar esquinas, a lo que saca el dinero más fácilmente, no vas a poder. O sea, estamos viviendo en momentos como, yo suelo pensar en FDR mucho, porque estamos ¿En quién? en FDR, Franklin Delano Roosevelt. Que era Estamos empezando presidente de Estados una, Unidos durante la sí, Segunda Guerra Mundial, ¿no? a principios de la Segunda Guerra Ok. Mundial, y él es el que decidió, con la gran depresión que hubo ya, Ujú, uh, que, que, es similar a lo que nos estamos enfrentando ahora con la ujú, caída de los mercados, a la vez que el país se enfrentaba a una guerra mundial, y lo solucionó con un programa de trabajo. Y no solo con un programa de trabajo, sino nacionalizando a varias industrias a cambiar su modo de producción a cosas que se necesitaban para movilizar para esta guerra, ¿no? sí. Y eso es lo que muchos de los conservadores económicos no quieren hacer, porque eso es, cuando entra el gobierno a regular los mercados, eso es anatema a su ideología, ¿no? Ujú, ujú. Pero Y bueno, tampoco quiero poner palabras en las bocas de ellos, más bien yo diría que una economía planeada no se me hace cosa mala, porque tal y como desgastamos ahora, hoy salió la historia de que un dairy farm de Minnesota o en algún lugar de así que están tirando leche al desagüe por no estropear al mercado, por no permitir que haya o sea, la escasez que estamos experimentando no es real. es Hay artificial. Es artificial. Hay más que suficiente para Ujú. todos. Cuando estamos hablando de hogares, en Los Ángeles hay 50,000 sin techos y hay 98,000 unidades vacantes. O sea, la escasez es el primer producto del capitalismo. Yo siento que eso es lo que produce. Es una escasez artificial. Oye, ¿y cómo es que llegaste a pensar de esta manera? Que en tu trayectoria, por qué crees que piensas así y no de otra manera? ¿Por qué pienso así y no de otra manera? Pues por, por ver la realidad de esta gente. Yo he en años recientes trabajado mucho con gente sin techo y viendo que no hay razón por la cual no deberían de tener una casa, de tener un lugar donde dormirse en la noche, que no sea en la calle, es falso. Y lo mismo va para todas las necesidades humanas. No hay escasez de comida. El 50% de la basura que tiramos en nuestros landfills es comida. Lo mismo con las casas. Se me hace que es la razón por la cual pienso que no deberíamos de organizar la economía de la forma que lo hacemos es porque causa barbaridades que se ven. Um, bueno, pensando en tu pregunta otra vez, ¿cómo llegué a pensar así? Es que no encuentro las palabras, se me hace poco humano pensar de otra manera. Pensar que el sistema bajo el que estamos viviendo, donde estamos viendo más y más desigualdad nuevamente completamente artificial, y no pensar que el valor de la bolsa no importa más que una sola persona en la calle. No sé. Lo que pasa es que también es verdad que a pesar de los números
que hay de gente sin techo y de pobreza, comparativamente hay economistas que nos presentan datos que dicen que no es verdad que hoy seamos más pobres como planeta en épocas anteriores. Que por supuesto en números absolutos es lógico que el número sea mayor porque somos billones, mil millones de millones, pero en realidad en proporción, hoy en día, precisamente por esos sistemas productivos que dependen de la existencia de operaciones sofisticadas de bolsa, sin esos sistemas productivos no podría haber el nivel de riqueza que hay en el planeta. Entonces, también es cierto que la desigualdad ha existido siempre en la historia. ¿No te parece que es un poco idealista y un poco el apostarle a una cosa que nunca se va a dar, el pensar que se pueda cambiar un sistema que realmente tiene unas eficiencias históricas, pues, extraordinarias? No, no, o sea, si me dices que es demasiado idealista intentar reducir al nulo la pobreza, no, no, es una meta quizás imposible, pero no se me hace idealista, se me hace que es lo lógico que tienes que hacer si tienes compasión para otros seres humanos, es minimizar el sufrimiento y que existan menos pobres ahora proporcionalmente que en otros lugares, eso, eso no quita que existen, ¿sabes? O sea, el, el sistema bajo el que vivimos ahorita es un sistema primero suicida, porque está causando estos problemas con el clima que no son sostenibles, que ya estamos llegando a un abismo que vamos lanzados hacia él, ¿no? Ujú. Así que va a tener que cambiar sí o sí, de una forma u otra. Yo preferiría que cambiase de una forma un poco teniendo en cuenta la experiencia vivida de la mayoría de la gente de aquí. Y tal y como definimos la pobreza, porque los pobres tengan teléfonos no significa que su vida no sea, um, no sea, no sea difícil, Ujú. innecesariamente difícil, ¿sabes? Sí, sí, Y si podemos, tenemos que hacerlo, ¿sabes? ya. ¿Qué es cuál es bueno, quizás se puede pensar en la historia, pero la alternativa a no cambiar, pues simplemente tú tienes elementos de control social y se aplican y el que tiene el poder no va a querer cambiar. Eh, ¿Cómo podemos hacer un cambio cuando está claro que históricamente no se ha Eh, dado? Ese es el problema. Todos sueñan con el levantamiento del pueblo, ¿no? Contra los amos del universo, pero no sé, se me ha hecho esta cuarentena, por ejemplo, un dry run interesante para un general strike, porque a pesar de que no fue intencional, el hecho de que todos hemos dejado de trabajar, todos estamos en casa y no consumiendo, ha causado que el mercado vaya en picada. Bueno, había empezado ya antes de la cuarentena, pero Ujú. solo empeoró muchísimo con esto, ¿no? Y tanto que tuvieron que inyectar 1.5 trillones, o ¿es trillón o billón? Billón en Bueno, español. en billón en español es millón de millones y el trillón sería lo que Uno, es un billón en español. eso, Ajá. pues eso, $1 billón, $1,5 billones al mercado y luego adicionalmente van a ser otro billón cada día durante un mes para mantener la bolsa. Ajá. El valor de la bolsa es completamente desconectado a la experiencia de la gente. No es un número que refleja qué tan bien están extrayendo el valor del trabajo de la gente. Y, y bueno, ¿cómo cambiar el sistema? Eso no lo sé, padre. Eso, Ya. eso es lo que todos
los theory nuts es lo que quieren, ¿no? Intentar Ujú. averiguar una forma de cambiar esto. Ya, históricamente ha habido dos maneras. Una es una revolución en el cual rompes con el sistema, viene un gran periodo de crisis Sí, de en el sentido tumulto y de de cambio. violencia, que siempre le va peor a los pobres con la violencia porque el Estado tiene el monopolio sobre la violencia, son los únicos que lo pueden aplicar Ya, legalmente. Y el otro es el cambio incremental dentro del sistema, pero dentro del sistema americano no existe un partido que esté intentando mejorar la vida de la gente. ya. Ahora, Están mirando por los intereses de sus donadores, ya sean los republicanos o los demócratas. Ambos están de acuerdo con darle dinero al ejército para ujú, bombardear a países exteriores a conseguir petróleo más barato. ya. Y no es sostenible porque el petróleo que tenemos ahora, si lo usamos todo, es suicidio. Significa el colapso total de la naturaleza tal y como la conocemos. Ya. Se nota un poco un tono de desánimo, ¿no? En lo que planteas, ¿no? ¿No crees que haya, por ejemplo, pensar en ese momento de crisis, no ha venido la crisis, no ha sido determinada por una situación política o por una situación de guerra, ha sido determinada completamente por un elemento natural, quizá ahora ya no hay elemento natural que no tenga una relación directa con la manera en que el ser humano se ha relacionado con el mundo, ¿no? El uso de los antibióticos, Ujú, yo creo que tenga mucho que ver en la manera en que estamos respondiendo. Al mismo tiempo, es cierto que los sistemas que existen están permitiendo que una pandemia que pudo llegar muy pronto a los niveles de del año 19 del siglo anterior, a lo ujú. mejor no llegue a esos niveles, no lo sé. Ahora en la mañana escuchaba las noticias de India y estoy francamente preocupado porque creo que allá va a ser una explosión de muertos, de muertes increíble. Pero bueno, eh, eh, quizá una crisis provocada por un elemento neutro, cualquier ser humano razonable, excepto el payaso de la Casa Blanca, lo verá así, un elemento neutro pueda obligarnos a replantear desde prácticas cotidianas inmediatas, que son las que podemos tú y yo cambiar, hasta, hasta la reconsideración de grandes sistemas. Lo que Ujú. no veo posible, porque yo creo que la existencia de las grandes sociedades hoy día dependen de ellos, es que los sistemas se puedan cambiar radicalmente de un día para otro. Los grandes sistemas productivos que dependen al mismo tiempo de planteamientos económicos muy enraizados en el occidente y se han extendido a todo el mundo, porque los chinos, a fin de cuentas, es un sistema capitalista controlado por el Estado, con un gran patrón, Ujú. pero a fin de cuentas es un sistema productivo que desgasta al planeta, que es con todos los elementos del capitalismo. Entonces, con todas estas cosas, no sé si quepa un poco espacio, en tu opinión, para el optimismo, que por aquí venga el cambio. Sí, la verdad es que el capitalismo se predica bajo el crecimiento infinito, que es imposible en un planeta finito, ¿no? Así que vamos a toparnos con esa pared. La forma en que respondamos a este choque es lo que va a definir, yo, yo creo realmente que el futuro de nuestra especie y no sé si decirte que sí no soy muy optimista, para decirte la verdad, soy muy cínico con esto, porque la historia me, me da la razón, ¿no? Como hemos respondido a crisis anteriores, ha sido, pensando en la última crisis que yo viví antes en esta vida mía, en el 2008, ¿cómo respondimos a la crisis financiera del 2008? ¿Qué pasó con todos esos bancos que se portaron de manera irresponsable con nuestro dinero? Sí, Creo. la pregunta para ti sería, ¿tú crees que lo que define la respuesta sea exclusivamente la conducta de los grandes capitales y de la banca y de la bolsa?
¿O tú crees que la gente haya tenido también una respuesta de adaptación que ha sido importante? Esa es una buena pregunta y cuánta responsabilidad tiene el individual. No quiero minimizar eso. Ujú, Yo hago todo lo posible por consumir lo menos posible. Yo conduzco un coche eléctrico, intento no consumir demasiada carne, soy consciente con los plásticos que uso, pero a fin de cuentas hay el 71% de todas las emisiones de carbono al aire son 100 empresas responsables de ello. Y sí, esas empresas, su consumo está relacionado con el consumo directo de la gente, pero hay formas de atacar el problema que no estamos haciendo y estamos llegando al límite de lo que puede hacer una persona individual, ¿no? ujú, Por lo ujú. menos por mi parte, no son todos los que Ya, actúan de esa manera, pero me gustaría que enfrentásemos al problema de ambos modos, ¿no? O ya, sea, no solo regulando la conducta individual, sino ya. también de estas empresas. Nos quedan unos 8 minutos de conversación y quisiera preguntarte un poco, sin salirnos del tema, ¿cómo has vivido tú estos días a partir de la orden de distanciamiento social? ¿En qué medida lo que estás haciendo cada día desde que te levantas hasta que te acuestas contribuye en una dirección o en otra? Pues estos días el trabajo que he estado haciendo fuera del hogar ah, ha sido dedicado básicamente a mi sindicato, intentar conseguir que la gente pueda mantener sus beneficios de salud, Ujú, de healthcare. ujú. Ante una crisis de salud pública se me haría normal que la gente pueda tener acceso a cuidado médico, ¿no? Mm, Sí, ¿no? qué buena idea. ¿Cómo no se me Y, había ocurrido? y también a organizar con compañeros míos de algunas de las organizaciones a las que pertenezco, de Mutual Aid, de intentar conseguir comida para la gente Sí, que no puede salir de la casa por estar más en riesgo ya, uh, de este virus, del ¿no? virus. Sí, esta mañana fuimos muy temprano, a las 6 de la mañana, al súper para evitar nosotros exponer o estar expuestos, ¿no? Por la gente. Ujú. Pero era tremendo porque había mucha gente. No solamente había mucha gente arreglando la mercancía en la tienda, sino había mucha gente comprando. Y bueno, la Mm. gente incómoda, se siente un malestar de estar rodeado con el otro, que creo que en términos de conducta va a afectar mucho la cultura aquí y en el mundo, ¿no? Ves a la otra persona y no quieres verla porque lo que ves es como los pelos del coronavirus caminando por ahí. Sí. Pero bueno, el tema es que primero yo sentía una incomodidad tremenda de estar rodeado de gente que nunca me había pasado y luego, al salir, había una persona tratando de sacar dinero con una tarjeta de débito en un cajero automáticos y el cajero se quedó con la tarjeta. Esa persona la metió más de 1 o 2 veces, tenía algún problema con el número de clave y se quedó sin su tarjeta. Y yo estaba pensando lo dramático que puede ser la situación de esta persona, si me la imagino, como puede ser, y lo dramático de la situación de muchas personas hoy en día que han perdido su empleo, que no tienen para dónde voltear y que no tienen un tejido social que les apoye. En unas partes es peor que en otras, ¿no? Así que sí, sí que es una situación dramática la que se está viviendo y me parece estupendo lo que estás haciendo con las organizaciones con las que estás involucrado, ¿no? Sí noté mucha diferencia que en cada visita al supermercado he notado más y más diferencia. Las primeras par de veces siempre se hacía bromas con los cajeros, ¿no? El otro día, bueno, una de las primeras veces que fui a un restaurante a recoger la comida que habíamos pedido todos aquí de la familia,
Me preguntaron si quería servilletas y les dije que no está bien. Y luego dije, aunque igual me las llevo para papel de baño, ¿no? Y se rieron. Pero ahorita, como mencionas tú, hay un ambiente que no se siente como que serían muy receptivos a una broma, ¿sabes? He notado mucho, obviamente, más gente con máscara, más gente teniendo cuidado con la distancia de eso de 6 metros o 6 pies. Ajá. Pero viendo a la gente como cabizbajo, ¿no? Mirando hacia abajo, no prestando atención a los demás, solo Sí. enfocándose en lo suyo. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Esa alienación, porque nuestra especie, su superpoder es trabajar juntos. Esa es la única razón por la cual mejoramos. Seremos muy listos, incluso individualmente, que cualquier otro animal, pero ningún ser humano solo puede diseñar o construir una planta desalinizadora de agua. Sí, exactamente. O sea, es realmente el trabajo en conjunto que nos va a sacar de esto. Así exactamente. Pues oye, esa es una buena nota. Además, yo creo que hay que pensar en estas situaciones como oportunidades también y tratar de no instalarnos en ese sentir de frustración y de falta de oportunidad, porque no nos podemos dar ese lujo. Yo creo que solamente nos queda ser creativos y tratar de sonreír y anímicamente ver a lo positivo, porque si no, el hundirse hunde más las cosas, es como un ciclo vicioso bastante malo, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, pues yo creo que vamos a dejar la conversación aquí. Me ha gustado mucho. Creo que no siempre tenemos oportunidad de hablar un poquito más a fondo de cosas con cierta calma, y ha ayudado mucho el telón de fondo que has escogido, francamente, estupendamente verde. De acuerdo con la bandera mexicana, es el color de la esperanza, compadre. Así es, efectivamente. Habíamos de cambiar la bandera mexicana que sea verde, blanco y verde. Dejarse del rojo porque ya está bueno de tanto rojo. Ya fue suficiente de rojo, por favor. Bueno, Juanjo, pues entonces vamos a dejarlo aquí de momento y pues seguimos charlando. Un abrazo y nada, cuídate. Vale. Ponte un tapabocas. De hecho, sí, hoy voy a ir al supermercado luego y tengo que fabricarme uno que he aprendido que no es para protegerte a ti mismo, porque no te protege tanto. Para proteger al... Bueno, es una buena actitud social. Así es. Bueno, un abrazote, Juanjo. Bye, Pam. Chao.